Y esta tarde murió el arquitecto y urbanista Pedro Ramírez Vázquez. Se fue un mexicano de primer nivel, exponente primordial de la cultura, no solo nacional, sino internacional. Yo diría más que exponente, Guillermo, yo diría casi artífice de la cultura mexicana, de la modernidad, de la cultura mexicana contemporánea y particularmente de la Ciudad de México. Yo creo que Pedro Ramírez Vázquez, con muchísimas de sus obras, con muchísimos de sus trabajos, no solo como arquitecto, sino también como diseñador gráfico, le dio un nuevo rostro a la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XX. Piensa, por ejemplo, en el Museo de Antropología. El Museo de Antropología pues, es un referente obligado, no solo para los que vivimos en la Ciudad de México, sino para quienes vienen de otras ciudades, de otros estados, de otros países a visitarnos. Y bueno, es, digamos, al mismo tiempo el recinto que guarda nuestra historia más arcana, más profundo, y el emblema del México de la modernidad. Piensa que enfrente de él está el Museo de Arte Moderno, otro edificio de Pedro Ramírez Vázquez, y un edificio que no solo alberga, digamos, colecciones muy importantes de arte moderno y exhibiciones temporales, sino que es en sí mismo una encarnación de la modernidad. Pero piensa en otros lugares, piensa, por ejemplo, otro edificio de Ramírez Vázquez, la Villa de Guadalupe. Hombre. Piensa en la solución muy controversial, pero al mismo tiempo muy ingeniosa, de poner estas bandas, estos pasillos rodantes, para que uno pueda, pues digamos, expresar su devoción a la Virgen de Guadalupe si cree en ella, pero pueda, digamos, circular también la gente, dada pues la proliferación de feligreses, dada la enorme afluencia de gente que se dirige a la Basílica de Guadalupe. Sí. O piensa en la Torre de Mexicana, cuando uno va bajando en un avión a la Ciudad de México, pues uno de los edificios que más destacan desde el aire es la Torre Mexicana de Aviación, que a pesar de que ya no existe Mexicana de Aviación, le seguimos llamando la Torre de Mexicana. Sí, es emblemático. Ajá. Sí, imperdible. Son edificios verdaderamente emblemáticos los de Ramírez Vázquez, y al mismo tiempo son edificios de una enorme funcionalidad, son edificios que sirven para lo que fueron diseñados. Pues es el mismo caso del Estadio Azteca, que es otro referente visual obligado y que forma parte también de nuestra memoria sentimental. Todos los que son aficionados al fútbol pues han recordado con enorme gusto, con enorme pasión, conmovidos, un partido de fútbol, su primer partido de fútbol en el Estadio Azteca. Entonces, Ramírez Vázquez es el creador de edificios icónicos en el panorama de la Ciudad de México, también en otras ciudades. Por ejemplo, piensa en el Centro Cultural Tijuana, el CECUT, que transformó completamente la dinámica cultural de la ciudad de Tijuana en un momento en que lo necesitaba, especialmente condenada como estaba, digamos, a la idea de la ciudad fronteriza, lastrada por la violencia, marcada, digamos, por intercambios, pues frecuentemente, digamos, poco ortodoxos y poco edificantes. Con todos estos edificios, Ramírez Vázquez transforma los rostros de las ciudades que toca, y los transforma con una idea moderna, con una idea de que los edificios sirvan para lo que deben servir, pero también con una idea icónica, dándoles un aliento épico, un aliento espectacular. Y ahorita también que mencionas esto, su trabajo como diseñador gráfico. Seguramente sabes, Guillermo, que el logotipo de Televisa, la empresa en la que laboramos ambos, pues es obra de Pedro Ramírez Vázquez. Claro. Y siempre la describimos erróneamente como la persiana del sol, y en alguna época se hizo famoso llamarla así, pero en realidad es un ojo electrónico, y es un ojo que mira al mundo, y es un logotipo que, pues digamos, comunica muy poderosamente, y que es un logotipo controversial, porque Televisa misma es una empresa controversial, pero es un logotipo que está insertado indeleblemente en el imaginario popular. O piensa en toda la iconografía de México 68. El presidente del comité organizador de las Olimpiadas de México 68 es Pedro Ramírez Vázquez, y es una lección de identidad gráfica lo que hace Ramírez Vázquez ahí junto con Eduardo Terrazas a la hora de organizar los Juegos Olímpicos de México 68. Entonces, en efecto, yo diría que no solo es un exponente, sino es el constructor, cuando menos parcial, de la modernidad mexicana.